18 generales en realidad. Ahora mismo el ministro del Interior, Rubén Vargas, acaba de reiterar vía Twitter la constitucionalidad de esta medida, en tanto el presidente de la República es el máximo jefe también de las Fuerzas Armadas y Policiales y como tal ha sido reconocido precisamente al asumir el cargo. Hace poco, también hace horas, el exministro Carlos Mazombrío reiteró también esta situación. Pero bueno, más allá de eso hay movidas políticas, hay elecciones internas este fin de semana y una será en el Partido Morado. Más adelante vamos a hablar también de este tema. Pero bueno, otra decisión que se está esperando es la del próximo 30 de noviembre para determinar si el Poder Judicial, si un juez puntualmente va a suspender a Fuerza Popular, suspender el partido, es decir, suspender la actividad política proselitista de este partido, porque según la Fiscalía, puntualmente el fiscal pues, José Domingo Pérez va pues en la línea de este tema pues de organización criminal y demás. Habían pedido pues los voceros de Fuerza Popular que se manifieste el presidente Francisco Sagasti al respecto. Nosotros le preguntamos aquí a la primera ministra, Violeta Bermúdez, y ella dijo que siendo un caso judicializado no iba a haber pues ningún tipo de manifestación desde el Ejecutivo. Faltan 6 días para que se tome esta decisión y estamos con Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular. ¿Cómo está, Luis? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos los televidentes a nivel nacional. Listo, ya recuperamos un poco la comunicación. Bueno, lo primero que le queríamos preguntar es eso, a propósito de esta decisión judicial pendiente, ¿cuáles son los principales argumentos de Fuerza Popular? Anoche hemos conocido pues un tuit de Alberto Fujimori, también pues de la propia Keiko Fujimori. ¿Cuáles son los argumentos de la defensa en este caso? Bueno, no sé si ahí me escuchas bien. Ahora No sé muy si bien, la señal, muy bien, ¿sí? muy bien. Perfecto, perfecto. Muchas Sí. gracias, te decía, por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Bueno, con toda sinceridad, escuchar tu introducción, me parecía algo inaudito, ¿no? Y es normal que alguien como tú, además un periodista serio, comente una noticia y dice que pueda ser que quede un proceso electoral. Eso no creo que lo escuche en ningún país del mundo, y así lo han sentido los miembros de la OEA con quien fuimos la vez pasada con la presidenta del partido, con Keiko Fujimori, con el vocero Dieter Columbus, a manifestarle esta gran preocupación que tenemos, ¿no? Es decir, preocupación porque ya en un proceso convocado, Enrique, un fiscal pide para que un juez al que definitivamente nos preocupa, porque Keiko Fujimori, que ha sido injustamente presa 3 veces, la tercera vez fue justamente cuando el doctor Zúñiga, a pesar del fallo del Tribunal Constitucional, que en cualquier parte del mundo, y en el Perú, vale, yo entiendo que para algunos vale algunas veces, para otros no, y esa es la gran discusión de qué es Estado de Derecho, qué es democracia, qué es Constitución, pero bueno, la vuelven a meter por tercera vez injustamente presa, entonces nos deja esa duda. Yo espero realmente que más allá que si es por una obligación procesal haya convocado a una sesión el lunes 30 de noviembre, a una semana de las internas, digamos, de los partidos políticos, cuando ya hay un proceso electoral convocado, nos preocupa. Y te decía que la OEA tenía esa sensación donde no puede, obviamente, involucrarse en temas nacionales, pero nos decía que eso no pasó en ningún país del mundo. En el Perú, Enrique, la dictadura de Sánchez Cerro, 1919 para adelante, sin parlamento, se proscribió algunos partidos, entre ellos el Partido Aprista. Hoy día, en el mundo actual, la dictadura chavista, con un fallo de la Corte Interamericana Internacional en el caso famoso Leopoldo López contra Venezuela. O sea, es decir, esto es algo inaudito y de verdad te decía cuando te escucho en tu introducción, como corresponde a un periodista que la hace, digo, esto es verdad, pero bueno, estamos en una situación de mucho peligro para la democracia, porque más allá de las investigaciones que vuelvo a repetir, como lo dije hace algunos meses, queremos llegar al fondo de la investigación. Lo que pasa, Enrique, y tiene que saberlo el Perú, es que el señor fiscal viene investigando a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular hace más de 4 años y medio. Lo ha dicho, por si acaso, Enrique, la República no es un medio de comunicación, digamos, ligado al fujimorismo, y cuestiona ya a unas acciones de los fiscales y cuestiona que se demoren en algún momento, lo han señalado, tanto tiempo y no lleguemos a una situación concreta. ¿Cuál es la situación concreta?
que la Fiscalía de una vez oficialice la acusación fiscal, y decir, pasemos a que hablen los expedientes. No esta forma de que sale una información por acá, se filtra, entonces hacen un escándalo y llegas a un proceso donde todo el mundo cree que ya es culpable solamente por la forma como se maneja la información. Y entonces nosotros queremos llegar al proceso, es decir, queremos llegar a que hablen los expedientes, las pruebas, y queremos llegar al fondo. Sin embargo, hasta el día de hoy, Enrique, solo estamos en una investigación. En todo el Perú, el único partido que ya está en un proceso un poco más avanzado, es decir, con una acusación fiscal ya formal, es el Partido Nacionalista. Y saludo lo que dijo el expresidente Ollanta, y me parece bien que a ellos, por ejemplo, no le hayan pedido suspensión del partido. Más bien han quedado que al final del proceso, como corresponde, evaluarán si hay alguna, digamos, si se ha comprometido al partido frente a las acciones que puede haber cometido, en este caso, el señor Humala o su esposa. Entonces te das cuenta que hay una forma distinta de medir y de actuar frente a uno u otro partido político, y eso obviamente nos llama la atención, nos preocupa el Perú y el mundo. Yo agradezco, Enrique, a mucha gente que, teniendo una gran distancia política, incluso con nosotros, diferencias, han salido a manifestar que esto sería algo inaudito, histórico en el Perú, en Latinoamérica en general, y sería algo que empañaría las elecciones. Y entonces, ya no solamente en el Perú, ya también está el pronunciamiento de un partido político en Colombia, el ex alcalde Antonio Ledesma de Caracas, que está obviamente exiliado en Madrid por la dictadura chavista, ya está el Parlamento andino que ha manifestado que esto no podría pasar. Entonces, ya hay una situación que va más allá de un legítimo derecho también de la Fiscalía de investigar y de que se prueben los hechos. Luis, efectivamente es una situación atípica, como usted señala, y yo precisamente quería incidir un poco en este tema del Partido Nacionalista, porque si bien recuerdo, al Partido Nacionalista también la hipótesis fiscal va por el lado de que esta es una organización criminal. Y básicamente, guardando todas las distancias del caso, estamos hablando en realidad de dos investigaciones, sobre todo por aportes de campaña, de hecho en la misma campaña. De hecho, en ambos casos, tanto por el lado del fujimorismo como del Partido Nacionalista, cada uno tiene su historia, ¿no? Uno se supone sería un aporte político, entre comillas, del Partido de los Trabajadores, filtrado por Odebrecht, el otro un aporte directamente de Odebrecht. No vamos a abundar en ese tema, pero lo que voy es que la tendencia de la Fiscalía parece la misma en ambos casos. ¿Por qué la Fiscalía sí está pidiendo en el caso de Fuerza Popular esta suerte de proscripción política? Sí, digamos, tú dices, parece la misma, digamos, por los argumentos, ¿no es cierto? Pero cuando tú te das cuenta y lo haces en esta pregunta, no es la misma, porque, insisto, por si acaso y lo subrayo, yo estoy de acuerdo que al Partido Nacionalista no le pidan suspender porque sería inconstitucional. O sea, yo no estoy diciendo, yo también quiero que a ellos también lo suspendan. No, no es la misma, porque en el caso de Fuerza Popular no entendemos, salvo, y ahí viene después la hipótesis y la situación que hemos alertado, quieran sacar al fujimorismo de la contienda electoral, lo cual es gravísimo, Enrique. O sea, podemos tener muchas diferencias y con legítimo derecho mucha gente puede estar en la otra orilla de nosotros, o incómodos o molestos, porque también se ha cometido error, lo que tú quieras. Pero estamos hablando de derechos constitucionales, donde hoy día tenemos nosotros, y hay una diferencia con el Partido Nacionalista, pues nosotros no hemos sido gobierno, pero eso tampoco quiere decir que lo suspendan a ellos. Pero nosotros no hemos sido gobierno, no hemos manejado fondos públicos. La prohibición de aportes privados nace a partir del año 2018, cuando el Congreso anterior, el que fue disuelto, aprueba una ley. Antes no era ni siquiera ilegal. Entonces estamos hablando de una tesis extraña que, si llega y avanza digamos, a las otras instancias, obviamente se va a caer. Te pregunto, y lo han dicho personas de otras orillas que dicen, suspenden a Fuerza Popular 2 años y medio, o sea, van a seguir investigando aparte 4 años y medio, 2 años y medio más. Es decir, no hay nada contra Keiko Fujimori, no hay nada contra Fuerza Popular. Bueno, si quieren sacarnos de carrera, y lo hemos dicho, Enrique, con mucho respeto, de acuerdo. le tienen miedo a Keiko Fujimori, que nos ganen en las urnas. La democracia
se establece en las urnas. Es lo que dice Alberto Fujimori, de acuerdo, pero la pregunta iba por el lado de cuál es el argumento central de la Fiscalía frente, por ejemplo, ponía el ejemplo del Partido Nacionalista. ¿Qué diferenciaría en este caso según la Fiscalía? ¿Por qué la Fiscalía desde su argumentación está haciendo esta diferenciación con Fuerza Popular? Eso era lo que quería tener en claro. Bueno, la Fiscalía y el Poder Judicial, yo a las dos instituciones las respeto. Acá estoy hablando de un fiscal y estoy hablando de un juez que espero que el juez, o sea, y a mí me preocupa porque ha habido antecedentes con el juez, que Keiko salió libre por el Tribunal Constitucional, igual la vuelve a meter presa, pero ok, yo espero igual que tiene que fallar conforme a ley, pero igual nos preocupa que solamente ya haya citado. Esto es algo que ha debido definitivamente rechazarse de plano. Pero en fin, ¿cuál es el argumento? Yo no lo puedo saber, Enrique, porque imagínate, suponiendo que tenemos 4, nosotros o 5 dirigentes investigados, al cual tienen todo nuestro respaldo, porque la Constitución, salvo que ya no sirva para nada, te da la presunción de inocencia como principio, y además hasta el día de hoy no hay una sola prueba contra Keiko Fujimori y contra otros investigados. Pero la tesis del fiscal es que como hay 4 personas investigadas, y ojo, pasó de que existe una organización criminal dentro del partido, como no encuentra eso, ahora abarca todo el partido. Y Enrique, perdóname, la señora María Pérez de Tumbes, el señor Juan Carlos García de Arequipa, la señorita Juliana de 24 años que se ha inscrito como otros 11.000 militantes de Fuerza Popular de Comas, ¿son una organización criminal? Es decir, por 4 personas investigadas que tienen todo el beneficio de la duda, puedes proscribir todo un partido, todos son una organización criminal. El señor Enano Guerra García, Ernesto Bustamante, Patricia Juárez, que son personas que han llegado a nosotros y se han sumado y se han puesto la camiseta para rescatar al Perú de la crisis que tiene, todos son una organización criminal. La verdad que la tesis no resiste ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en Israel, ni en ningún lado del mundo, una tesis como la que se está manejando para el 30 de noviembre. Clarísima la posición. Se nos acaba el tiempo, pero no quería dejar de terminar esta conversación sin preguntarle su evaluación finalmente sobre lo que fue la vacancia del señor Vizcarra, la asunción del señor Merino y ahora, este nuevo gobierno pues, de Francisco Sagasti. Fuerza Popular apoyó la vacancia de Vizcarra. Primero empiezo por el final. Yo espero que al gobierno del señor Sagasti le vaya bien, porque necesitamos que al país le vaya bien. Hay algunos gestos que habrá que evaluar. El tema de la policía me preocupa mucho. Lo evaluaremos en su momento, si corresponde o no lo que se ha hecho. Tú mencionabas hace un rato, Enrique, que el señor Sagasti, o le habíamos pedido respetuosamente una opinión. Y claro, él había dicho que él no puede opinar sobre otros poderes del Estado. Sí, no le hemos dicho que se involucre. Le hemos dicho una opinión porque él es el garante de una elección transparente para el próximo proceso de abril. Y el señor Sagasti dice que no, pero sí puede opinar sobre el Tribunal Constitucional. Y ahí es donde nos preocupa pues este doble discurso. Pero en fin, no importa. Lo que nosotros creemos, y nuestra bancada tomó una posición por absoluto principio, los medios de comunicación sacaban todos los domingos información donde era insostenible la cantidad pues, de tema de corrupción, y tomaron una posición por principio. Tú vas a ver que ellos han votado en la primera votación, no han estado esperando cálculos en la segunda, en la tercera votación, eso no ha existido. Desgraciadamente ha habido una crisis muy dura, que esperemos que todos hayamos aprendido, hay que salir adelante, pero digamos, si lo que hemos aprendido es que mañana sacan un partido en plena elección, entonces, ¿de qué sirvió la defensa de la democracia si todo el mundo va a mirar de costado y no importa que quieran proscribir un partido político cuando no tiene ni siquiera, Enrique, ni siquiera una sentencia en primera instancia? Eso es lo que nos preocupa, ¿no? Sí. Y esperemos que obviamente que le vaya bien al señor Sagasti, al Perú, más allá de las diferencias. Creo que no hay que perder tiempo, tenemos una pandemia fuertísima encima y nosotros hemos estado en esa línea y hay que apoyar las cosas positivas para el país. Gracias, Luis Galarreta, por acompañarnos esta noche. Gracias, clara la opinión. Vamos a ir a una pausa. Acaba de hablar el señor Galarreta sobre la situación de la policía. Bien, vamos a regresar con Estefano Corso, sociólogo, especialista en el área de seguridad ciudadana del IDL. ¿Es constitucional lo que está pasando o no? Hay quienes están piteando sobre la decisión de este relevo de generales, que en realidad pues 18 son los que pasan al retiro. Hay decisiones bastante importantes que ha anunciado el presidente Sagasti. Volvemos después de la pausa.
Anoche fue el propio presidente Francisco Sagasti que anunció personalmente en mensaje a la nación la remoción del comandante general de la policía y su reemplazo. Esto, por supuesto, fue el primero de otros anuncios, entre ellos conformar una comisión que dé recomendaciones para la modernización de la policía. Por supuesto, ha sido cuestionada la institución en los últimos meses, no solamente por casos probables de corrupción, de adquisiciones durante la pandemia, sino más dramáticamente en la represión desproporcionada a las manifestaciones que desembocaron en la designación del gobierno actual. Y en tercer lugar, además, la decisión de incorporar a gerentes de servir como quienes manejen el aparato administrativo de esta institución. Hay, por supuesto, un debate abierto y vamos a conversar con Estefano Corzo, sociólogo especialista del área de seguridad ciudadana del IDL. ¿Cómo está, Estefano? Gracias por estar con nosotros. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas noches a ti. Acaba de responder vía Twitter el ministro del Interior, Rubén Vargas, defendiendo la constitucionalidad para empezar de la decisión del relevo del comandante general de la policía y además del relevo, pues, de 18 generales que seguían en la línea de sucesión hasta llegar pues al señor Cervantes, que es quien lo ha sucedido. ¿Eso queda claro? Me parece que sí. En realidad, en las cartas de renuncia que han presentado algunos de los generales que han sido pasados a retiro, hacen mención del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú, pero no hacen mención explícita de todo lo que indica el artículo, que sobre este punto es bastante claro y dice lo siguiente: cuando la designación del director general de la Policía Nacional del Perú recae sobre un oficial general menos antiguo, en este caso el señor Cervantes, los más antiguos a él pasarán a la situación de retiro por causal de renovación de manera excepcional e inmediata, que es bueno, una de las prerrogativas que tiene el presidente Sagasti como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales también. No hay contradicción, entonces, no hay contradicción en esa materia. Dentro de los argumentos en las cartas de renuncia que han presentado. Bien, superado, digamos, eso claro, es explicable en todo caso el malestar probablemente entre varios de estos altos oficiales, pero claramente lo que al parecer se ha buscado es traer a alguien, me imagino que de la propia confianza del ministro y del presidente, y que además haya estado fuera no involucrado en estos hechos de los últimos meses. Principalmente creo que ese ha sido el principal criterio para designar al señor Cervantes como el nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú, y sobre todo porque, bueno, gran parte de los generales que han pasado a retiro están ahorita con investigaciones sobre casos muy complicados, ¿no? Que en realidad han perjudicado al personal de la policía, ¿no? Al personal que está en las calles día a día y que han sufrido varias bajas, ¿no? Claro. Entonces yo me imagino que también esto no solamente genera un rechazo a nivel de puede generar un rechazo a nivel de la cúpula más alta de la policía, pero también debe ser una señal para los oficiales o suboficiales que quizás trabajan en las comisarías, que se están intentando hacer cosas por cambiar la situación que a ellos mismos los ha perjudicado. Exactamente, yo creo que ese es el corazón del debate está ahí, ¿no? De alguna manera hay una cúpula que se siente agredida y respetada probablemente, pero no hay que perder de vista que finalmente se está hablando del desarrollo de una institución que tiene que de todas maneras mejorar, digamos, su percepción ante la ciudadanía. Y otros que señalan que, oigan, ¿cómo así que se había saludado, ¿no?, el papel de la policía durante la pandemia, poner el pecho, todos los efectivos que resultaron además fallecidos o con COVID y demás, y al mismo tiempo se critique a esta misma policía por la situación de las últimas semanas? ¿Es allí hay un desfase o no es así? No, creo que no es así. En realidad, este es un fenómeno que no solamente estamos viendo acá en Perú. Por ejemplo, ahorita hay manifestaciones muy fuertes en Francia por una ley que se está buscando promulgar, que busca limitar la difusión de imágenes de la policía en actos de represión a protestas, ¿no? Y este tipo de debates públicos que está habiendo sobre el papel de la policía dentro de nuestras distintas sociedades es algo que se viene dando sobre todo en el contexto de la pandemia, porque la policía en el contexto de la pandemia ha asumido nuevos roles. Aquí en América Latina, por ejemplo, no solamente han asumido el rol que les corresponde en cuanto a combatir la delincuencia, sino también el rol, digamos, nuevos roles de control social que son propios de la pandemia, ¿no? Entonces creo que es algo que se puede explicar porque
esta aceptación generalizada que ha gozado la policía luego de la pandemia se ve mermada por hechos que no son aislados, ¿no? Estamos hablando de operativos policiales fallidos, donde evidentemente no se trata de malos policías, porque sabemos todos que dentro de la institución policial hay muy buenos policías y también hay malos elementos, pero el debate no debería centrarse en eso, sino en qué mecanismos institucionales existen que permiten que esos malos policías sigan cumpliendo funciones dentro de la propia institución. Claramente la decisión además, bueno, primero, de un lado, ¿qué significa la designación de Vargas? Vargas viene un poco del círculo de lo que podríamos denominar pues, el exministro Carlos Basombrío. Vargas participó en una comisión a inicios de este quinquenio precisamente para avanzar hacia la modernización de la policía. Fue viceministro, ahora viene de vida. Pero Vargas representa la recuperación del liderazgo civil en una institución donde esto se había perdido en los últimos años. Bueno, las últimas personas que han ocupado la cartera del Interior, todos han sido ex policías, ¿no? Y creo que es importante que sobre todo estas instituciones castrenses y policiales tengan un contrapeso civil, porque finalmente no podemos pensarlas como islas que existen fuera de nuestra sociedad, ¿no? Existen para servir a la sociedad y necesariamente tienen que tener esos contrapesos que cualquier otra institución también tiene. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que haya un civil que pueda hacer ese contrapeso dentro de la institución, ¿no? A pesar de que eso definitivamente genera rechazos. ¿Qué se quedó pendiente de los sucesivos intentos de reforma de la policía? Porque, por supuesto, ya no podemos hablar probablemente de la misma reforma de la que hablábamos en el 2000 o en el 2001. ¿Qué quedó pendiente en el camino? Bueno, creo que en realidad hay una serie de cosas y, por ejemplo, nosotros desde el área de seguridad ciudadana IDL hemos ido indagando sobre algunas de ellas. Creo que la principal, al menos una de las principales que yo anotaría, o al menos dos, serían la formación que tiene la policía y esta formación, cómo se refleja en cuanto a la relación que ellos establecen con la comunidad. Por ejemplo, en la escuela de oficiales solamente llevan un curso de derechos humanos, a pesar de que esto no es un eje transversal de la formación de los policías, y el enfoque de policía comunitaria, que también, digamos, no hay ningún curso que hable sobre el enfoque, tiene cierto rechazo dentro de la propia policía, ¿no? Cambiar la cultura policial es algo muy difícil, no solamente acá en el Perú, sino en el mundo, porque es un cambio que necesariamente tiene que venir desde adentro. Entonces, creo que lo ideal es que las autoridades empoderen a esos policías comunitarios, porque ese es el tipo de policía que necesitamos ahora. Y por otro lado, pues hay temas en cuanto a situaciones precarias que, bueno, padecen los propios policías, ¿no? Podemos hablar también del tema del régimen laboral 24-24, que lamentablemente también afecta a muchos de ellos, ya que no pueden mantener a sus familias o no pueden mantener vidas dignas y varios de ellos tienen que dedicarse a prestar servicios de seguridad privada en ese sentido, ¿no? Entonces son varias cosas, ¿no? Ahora, hay también ahí evidentemente un enfoque de uso de recursos, ¿no? El hecho que se esté anunciando la entrada de estos gerentes de servir, que son por supuesto pues, profesionales, que pasan por un proceso meritocrático, que son especialmente seleccionados, por decirlo así, también está hablando de digamos, fuertes cuestionamientos a los procesos administrativos y de manejo de recursos en la policía. La pregunta se cae de madura. ¿Por qué no se ha hecho esto antes? Principalmente porque hay un fuerte rechazo dentro de la institución policial a que se generen estos cambios, ¿no? Son instituciones que están históricamente acostumbradas a autorregularse y a autofiscalizarse. Veamos el caso de la Inspectoría de la Policía, ¿no? Que en muchos casos hay situaciones de abusos policiales o de delitos flagrantes que a veces son archivados o simplemente se descontinúan las investigaciones porque pues depende mucho de quiénes ocupen los cargos en el momento, ¿no? Pero nuevamente, repito,
esta situación de tener una policía que sea un ente, una institución que se autorregule y autofiscalice no puede seguir más. Por lo tanto, creo que la incorporación de gerentes de servir a la supervisión de las adquisiciones y del manejo presupuestal de la institución es positivo, ¿no? Para terminar, ¿qué sabemos del ánimo dentro del cuerpo policial? Porque por supuesto otra vez hablamos pues de estos generales que pasan al retiro y demás, pero no sabemos muy bien qué pasa dentro de la institución, ¿no? Entre el grueso de los efectivos policiales. Uno no sabe si efectivamente creen que estas cúpulas los representan o están actuando de acuerdo pues a su mejor interés por ese lado también o no. ¿Sabemos algo de cómo se está moviendo este ánimo dentro de la institución? Bueno, definitivamente esto es un golpe duro para la institución como una entidad que pues tiene una mística propia, ¿no? Creo que, sin embargo, hay una serie de policías que también van a ver esto como una oportunidad para poder desarrollar este tipo de relaciones con la comunidad a la cual finalmente sirven, ¿no? Porque, nuevamente repito, la institución policial o las instituciones castrenses no son islas. Tienen que necesariamente tener una relación abierta con las comunidades a las cuales pues, les brindan sus servicios, ¿no? Ahora sí hay un rechazo inicial que no creo que sea generalizado, pero que es mediático porque las personas que pues, expresan ese rechazo están en las cúpulas más altas de poder dentro de la institución, pero estos cambios son importantes y esperemos que lleven a que se puedan mejorar las relaciones cívico-militares policiales en el país. De eso se trata finalmente. Gracias, Estefano Corzo, especialista en seguridad ciudadana del IDL, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a otra pausa, pero les hablaba pues de las internas, ¿no? Y por supuesto hay mucho interés, por obvias razones, ahora mismo en torno al Partido Morado, que es uno de los pocos partidos en realidad donde parece pues que va a haber, que la cosa podría estar reñida. No solamente porque Francisco Sagasti es el nuevo presidente de la República, sino porque Sagasti es el candidato a la plancha vicepresidencial, o mejor dicho, el candidato a la vicepresidencia de Julio Guzmán, que compite con la congresista Carolina Lizárraga, que tiene en su plancha a Pedro Gamio, con quien vamos a hablar después de la pausa. Pedro Gamio es precandidato a la vicepresidencia por el Partido Morado. Él integra la plancha liderada por Carolina Lizárraga. Se aprestan a participar en unas elecciones internas donde denuncian, ¿no?, o reclama su plancha, señor Gamio, que la cancha no está pareja. Ustedes han incluso emitido oficios al Jurado Nacional de Elecciones, reclaman a las autoridades electorales por una serie de lo que consideran deficiencias internas dentro de este proceso. Cuéntenos, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, el presidente de la República, que es un connotado militante del Partido Morado, presentó su renuncia tan pronto asumió la presidencia del Congreso y de inmediatamente después la presidencia del Perú. Presentó su renuncia a esta contienda electoral y me parece incorrecto que el órgano electoral del partido haya declarado inadmisible esta renuncia y que después salga la candidata a la vicepresidencia de la lista del señor Julio Guzmán a decir que van a tramitar la renuncia del presidente Sagasti un día después de las elecciones internas. Me parece que no es ético usar la imagen del presidente de la República, dañando la imagen de nuestro presidente y del Partido Morado con esta clase de acción. Creemos que eso no es lo correcto y que los militantes se vean en la encrucijada de una votación donde aparezca el nombre de nuestro presidente de la República. Bien, esa es la principal argumentación, probablemente porque hay otras. Ustedes se han referido a que el padrón
de militantes no ha sido transparentado. Dicen que, que hay uno de los precandidatos al Congreso del señor Guzmán que ha circulado listas de correos pidiendo que voten por él. ¿Cuál es en resumen, además de esta razón que usted ha dado, la crítica en torno al manejo interno de la organización? Bueno, no podemos estar en una contienda con cancha plana si el contendor tiene todos los recursos del partido. Es presidente del partido y también es candidato en competencia. Lo que hubiéramos esperado es que en estos días de la campaña y de la sana competencia democrática deje el puesto de presidente, pida licencia y se haga una práctica saludable con la cancha plana. No, él sigue siendo presidente del partido y utiliza todos los recursos, los canales que evidentemente lo benefician, y eso no es correcto. Bien. Nosotros no hemos tenido acceso a la información de los correos electrónicos que está en la hoja de cada militante inscrito. Se nos ha cerrado las puertas de muchas instancias internas. Hemos pedido debate en 5 oportunidades. Hemos pedido que las prácticas republicanas, que es la esencia de los valores, política decente, que es la principal propuesta del Partido Morado como un camino nuevo en la política peruana, se tiene que empezar practicando en casa, y creo que esto es fundamental. Bien. Tenemos que ser coherentes entre lo que decimos con lo que hacemos. En todo caso, dígale usted, aproveche este medio si es que han tenido estas limitaciones, ¿por qué la señora Lizárraga y no Guzmán? Guzmán, mal que bien, es conocido de alguna manera como el líder, como el fundador del Partido Morado. ¿Por qué la congresista Lizárraga debería ser la candidata presidencial del Partido Morado? Porque en su condición de mujer es una persona que se ha identificado en la lucha contra la corrupción, es una persona fundadora del partido, un rostro nuevo, un rostro que genera confianza en el ciudadano. Hemos todos conocido los problemas de Julio, los errores que cometió, el hecho de que las personas hayan visto un hecho que nadie puede esconder, que toda la ciudadanía ha conocido, y que no había una clara reflexión de reconocer que eso era un error y no se habló con la verdad al pueblo. Eso en política es difícil. En un país donde la política está tan desacreditada, donde cada vez se confía menos en los políticos, hay la conciencia que los políticos lamentablemente forman parte del problema y no de la solución en nuestro país, eso nos ha impactado, nos restó votos en la elección anterior, y por eso nosotros, con todo el respeto que merece el presidente del partido, decimos: no es tu momento. El Partido Morado está haciendo un buen trabajo a nivel parlamentario, con gente muy calificada que está trabajando en serio. Hay nuevos rostros. No es un partido de un caudillo único, este es un partido democrático, republicano. Mostremos esos líderes que tenemos, y una mujer con un compromiso firme en la lucha contra la corrupción, creo que le daría al Partido Morado un chance y una oportunidad de poder pelear la segunda vuelta y coronar un nuevo camino en la política peruana, cerrando brechas y ganándose en cada decisión la confianza de las personas y de los ciudadanos de nuestro país. Creo que merecemos esa oportunidad y exhortamos a la militancia morada a que piense en esa posibilidad y no se le cierre al partido ese camino que nosotros creemos que Carolina puede sacarlo adelante con todo el equipo y con un trabajo de relación con las regiones más horizontal. No es posible que las decisiones todas sean tomadas por una sola persona y no haya en la práctica del sufragio universal en la elección de las autoridades, y no tengamos en los órganos directivos del partido la representación que merecen las regiones, mostrando lo que hacemos en casa que queremos hacer en el país. Ciertamente los militantes del Partido Morado serán quienes tomen la decisión, pero no puedo evitar recordar que Julio Guzmán en este programa fue que pidió perdón precisamente por el incidente que usted señala, pidió perdón luego de las elecciones donde efectivamente resultaron muy dañados, pero entonces para usted eso no resulta suficiente. Creo que tiene que tomarse más tiempo. ¿Ya? El tema más delicado aquí es la confianza.
La confianza en que lo que hacemos, lo que decimos, lo hacemos. Y creo que Carolina tiene esa característica. No es de hablar mucho, pero sí es de trabajar duro y lo ha demostrado. En momentos difíciles como fueron las marchas de los jóvenes, ella estuvo las madrugadas completas peinándose cada uno de los puntos críticos donde había jóvenes detenidos, en los hospitales donde estaba el tema de qué daños se habían producido a la vida y la salud de estos muchachos. Estaba en todo momento comprometida como presidenta ahora de la Comisión de la Mujer y la Familia. Ella es la que más proyectos de ley que han sido aprobados ha sacado adelante dentro de esta laboriosa gestión de la bancada morada. Creo que es una persona que puede construir confianza. Bien. Y la confianza tiene que ver con verdad, hablar la verdad. Y esto es fundamental para la política nueva que nosotros desde el Partido Morado queremos sacar adelante como un camino para encontrar la gobernabilidad en el Perú. Y eso es cancha plana para los ciudadanos del Perú con servicios que hoy no todos los peruanos tienen y que no solamente en Lima se goce de la conectividad, de la buena señal, de la educación virtual, sino en cualquier centro poblado del Perú, porque la cuarta revolución industrial, bien, con una buena gestión nos puede permitir en el Perú dar oportunidad a los ciudadanos más humildes. Y ese es el cambio que queremos sacar adelante. Usted lo acaba de decir, ¿no? Ahí de todas maneras hay una observación en el sentido que sí, no se le escucha hablar mucho a la señora Lizárraga, pero a quien sí hemos escuchado hablar es al fugaz presidente Manuel Merino de Lama, que ha pedido que el Partido Morado retire su precandidatura o su candidatura presidencial. Guzmán ha respondido que él no piensa retirar la suya. ¿Qué le responde al señor Merino? Eso no me parece justo, porque la experiencia histórica nosotros hemos tenido, el presidente Belaúnde, fundador de Acción Popular, no le quitó el derecho a Acción Popular de participar en las elecciones. Lo importante allí es seguir su ejemplo. El presidente debe mantenerse totalmente ajeno al vaivén electoral y mostrar en todo momento que el Estado es neutral, transparente y predecible. Y creo que esto es lo que nosotros estamos pidiendo como militantes y participantes en una lista en la competencia. Pedirle al señor Julio Guzmán que por favor no se use la figura del presidente de la República porque se daña la imagen del presidente de la República y no es una práctica correcta en una contienda interna que debe llevarnos a definir quién es la persona que mejor reúne las condiciones para ser quien represente al partido en estas elecciones nacionales. Gracias, Pedro Gamio, por su participación. Estaremos muy pendientes de ese resultado electoral del Partido Morado. Como les decía, son pocos donde en realidad pues hay más o menos una pelea definida. Acción Popular es otro, vamos a ver qué ocurre. Pero sin duda, pues muchos ojos van a estar puestos sobre lo que pase con los moraditos. Regresamos después de la pausa. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver qué va ocurriendo mañana con toda esta situación de la policía, que abre, como decíamos, pues un debate interesante y vamos a ver cómo evoluciona en medio de la sociedad, en medio de la propia institución policial, por el bien de las relaciones con la sociedad, que es lo que está por encima de todo. Tengan ustedes una excelente noche, sigan con Cuerpo Médico y nos vemos mañana con más Cara a Cara. Buenas noches.